Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles les decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted. Producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla, la dirección general José Luis Giorlando. Los invitamos a escuchar este programa Historia dedicado a usted en la operación técnica María del Carmen Jurisic. Buenas tardes y gracias por todo desde ya. Así que escúchenos en Radio Nacional, ¿no? Así es, muy buenas tardes, escúchenos y también háblenos si quiere al 423-23-38-22. Muchas gracias al amigo Carlos Pacheco que nos llamó el otro día, estaba muy contento de poder escucharnos porque dice que él aprende mucho con nosotros y ese es el objetivo de este programa. Es el objetivo, sí, tiene una función pedagógica, siempre nosotros somos de la antigua escuela de la radio, ¿no? La antigua escuela de la radio, de la cual la radio es pedagogía también. Es también Magister Vitae. Claro, es historia. Es historia, muy bien. También nos pueden dejar mensajes grabados al 425-7931 o le mandan un mensajito aquí a José Luis que tiene al lado el celular, que es 156-515-522, que ya lo aprendió a manejar. Claro, y agrego, me tengo que colocar los lentes. Bueno, pero así mejor, así lee los mensajitos que nos mandan. También nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar o nos leen en www.netlog.com/historiaactiva. Nos escuchan a través de internet, perdón por la redundancia, www.radionacional.com.ar, emisora LRA6 Radio Nacional Mendoza. Y también nos pueden pedir amistad en nuestra página de Facebook, que en este momento está abierta. Ya somos 116 amigos, nos pueden solicitar amistad cuando gusten. Y ya los amigos empezaron a interactuar, a dejarnos comentarios y me gusta en la foto que hemos publicado, que es un cantón civil de la calle Talcahuano y Piedad, hoy calle Bartolomé Mitre, durante el 26 de julio de 1890, porque ese es el tema de hoy. Así es. Dentro de esta saga que hemos empezado el día lunes, que es la convergencia de las fuerzas militares y civiles en el siglo XIX, antes del golpe de Estado del 30. ¿Por qué lo decimos? Nosotros pensamos que la revolución llamada del Parque de 1890, que se extendió a al resto de la nación argentina e inclusive a Mendoza, hay una convergencia de las fuerzas civiles políticas y de las fuerzas militares. En todo así, el inicio, el desarrollo, el desenlace y la conclusión de esta revolución que marcó un antes y un después en la historia del Partido Autonomista Nacional. Usted lo puede ver desde el punto de vista civil. Pero ahora interactuaron diversas fuerzas militares ajenas, ¿no es cierto?, a la política, pero también relacionadas a ella. Y hay una melange importante aquí, porque la situación política, es decir, que hay que ver una situación financiera, o situación económica bastante importante y que se repite después, ¿sí? En 1990, paradójicamente, ¿no? Un siglo después. Un siglo después. Y realmente aquí lo que se ve son los actores civiles políticos y los actores militares en una dinámica de partidos políticos. La reciente formada Unión Cívica, que todavía no es Unión Cívica Radical, este partido autonomista nacional, que le llamemos desde ahora en más oficialista, con sus líneas, llamémosle en el lenguaje actual, con sus líneas internas, con sus disidencias de personalismo. Está el Partido Socialista también, ¿sí? Entonces, y hay dinámica también de que los grupos, muchos de los grupos que eran civiles políticos, los integraban también los militares. Entonces, caso emblemático es el subteniente Félix Uriburu. Acá participan muchos militares que se asocian a un partido político, como decíamos recién,
y otros que no, pero que tienen un desarrollo 30 o 40 años después. Exactamente. Esta unión cívica tiene un germen que es una reunión que se lleva a cabo el año anterior, el 1 de septiembre de 1889, en el Jardín Florida, llamado históricamente Meeting del Jardín Florida, donde se junta la juventud. En realidad, esta juventud abarcaba personas, varones de 25 a 40 años, y eran todos, la mayoría de ellos, abogados, personajes de la economía y del derecho, y formaron este mitin en contra del gobierno de Juárez Celman. Ya entonces se hacía sentir la crisis de todos los valores, económicas, morales y políticos. Este va a ser el germen de la Unión Cívica. ¿Quiénes van a militar ahí? Por ejemplo, en la Unión Cívica, Leandro Nicéforo Alem, Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, Félix Uriburu, Francisco Barroeta Beña, Juan B. Justo, Enrique Dickmann, es decir, todos los prohombres de 1890 en adelante que formaron sus propios partidos políticos estaban ahí en la Unión Cívica. ¿Quién va a usufructuar de esto? Los que siempre usufructúan. Bartolomé Mitre, por ejemplo. Claro. Que se va a convertir en el gurú viejo de este naciente partido político basado en la juventud. Él va a ser el gurú al que van a reclamar para tener cierto peso moral en el resto del país. Y es así que se va forjando esta revolución o golpe de Estado, que tiene ribetes cívico-militares, pero muy fuertes. Creo que es el único que tiene ribetes cívico-militares muy fuertes. Como ustedes, los que nos están siguiendo vía internet, pueden ver en nuestro muro la fotografía. Ese cantón es un cantón civil, es decir, un puesto de combate compuesto por civiles. La mayoría de ellos jóvenes, están pertrechados y armados en una esquina porteña. Esto va a ser una irrupción dentro del orden establecido en 1854. Va a ser una de las primeras irrupciones en la capital de Buenos Aires, que es lo mismo que decir ya en esa época la capital de la República. Claro. Y va a tener sus serias consecuencias, va a cambiar el mapa político para siempre y la forma de hacer política también. Claro, porque los del PAN se van a hacer una autocrítica. Claro. Porque los mismos del PAN le dijeron, bueno, la revolución está vencida, pero el gobierno está muerto. El senador Pizarro dijo eso. Si bien no estaba fundado el Partido Socialista todavía, formalmente en 1896, ya hay núcleos sindicales socialistas. Esto es muy importante, que interactúan con los obreros. Esto es para tener presente, porque el socialismo se fundará en 1896, formalmente con Juan B. Justo, pero ya hay núcleos del movimiento obrero que son socialistas, ¿sí? Con toda esa inmigración, esa sociedad aluvial y una playa de ideas del movimiento obrero, ¿no? Pero Sí. está presente también. En ese sentido nosotros lo traemos acá a la mesa de este debate de 1890, ¿no? Es cierto, y se me ocurre, entre otros nombres, José Néstor Lencinas también, Claro. dentro de lo que después se va a formar como el ala radical de esta Unión Cívica, o sea, de ese desprendimiento que va a ser la Unión Cívica Radical, luego en 1892. Pero aquí están todos unidos y realmente el complot o la conspiración abarca hasta el mismísimo general Manuel Campos, hombre con mando de tropa, muy respetado, quien es cooptado o captado por los jefes revolucionarios para dirigir militarmente esta operación. Y aquí va a ser el primer error táctico de Alem y asociados al elegir a este militar que, si bien evidentemente tenía buenas y sanas intenciones, era amigo de Roca. Ser amigo de Roca en ese entonces era tener un hándicap, una ventaja sobre los demás para ascensos, posicionarse en el poder. Y Roca le hizo una visita estratégica. El zorro siempre en forma silenciosa y pegando donde más duele. O sea,
hay que sacarse el sombrero, nos guste o no. Hay que decir, como dicen los chicos ahora, chapó, y sacarse el sombrero ante Julio Argentino Roca, porque fue el gran conductor, el gran titiritero de la política nacional durante 30 años, como después lo fue Perón, con distintos signos políticos, pero esa diplomacia, ese maquiavelismo, ¿no? Hay que reconocérselo. Porque aparece como contestatario y por ahí aparece como que está a favor del movimiento. Pero no. Pero no. Y después aparece como el mentor ideológico del aplastamiento de la revolución. Por eso es un capo, ¿no? Porque él estaba en contra de su concuñado y tenía muchas ganas de voltearlo. Sí. Muchas ganas. Entonces hace esta doble táctica de la doble cara. Ante uno se pone como revolucionario y después cuando la revolución es vencida es legalista y apoya a Pellegrini. Claro. Es un maestro, no sé si de la impostura, pero un maestro de la estrategia política, ¿no? Habla con Campos y Campos se presenta a la batalla ese día, el 26 de julio de 1890, en la mañana, primera de la mañana, pero poco hace. Es como el Urquiza de Pavón, ¿no? Claro. Está en el campo de batalla, pero poco hace por sus comandados. Y finalmente, después de duras batallas realmente, con muchos muertos. Claro. Muchos muertos y heridos. Hay fotografías del Archivo General de la Nación donde muestran a los heridos, que eran numerosos. Finalmente, la revolución es vencida. Pero Juárez Celman es derrotado. Y he aquí el poder militar y civil aunado contra un gobierno constituido, aunque corrupto, que finalmente termina con el unicato. Termina con el unicato, con el burrito cordobés, como le decían a Juárez Celman, despectivamente. Sí, y le digo que leyendo los diarios, inclusive mendocinos de la época, como el Debate, el Constitucional, el mismo Los Andes, ¿no es cierto? Le decían eso al presidente de la Nación. El burrito cordobés. Y después surgió una polca, que está la partitura, que dice, ya se fue el burrito cordobés. Y sale un burro vestido de frac, Claro. saludando con la pezuña, ¿no? Esto no es nuevo, lo del ser muy cruel con los... Claro, el cómic, mucho menos. Ahí estaba el mosquito. ¿Sí? El mosquito dando durísimo, porque esa caricatura es del mosquito. Dice, ya se fue el burrito cordobés. Polka original de los del parque, dice. También surgió en esa época otra gran revista política que fue Don Quijote, que surge a partir del 26 de julio de 1890. Y decía en el epígrafe, firme junto al pueblo. O sea que Crónica no es nada original en poner eso, ¿no? Claro. Ni crítica tampoco. Claro. Todos le robaron este epígrafe a Don Quijote, que decía firme contra el pueblo, cívico y patriota. Que les dio a todos también por la cabeza muchísimo, sobre todo a Pellegrini, Roca, etcétera, etcétera. Vamos a subir algunas de estas caricaturas al sitio. Es muy interesante esto de lo del mosquito, porque bueno, yo sé que sos un gran lector de esa revista, por supuesto que no tiene tirada hoy, ¿no? No. Pero que tenía un humor que indudablemente supera todos los parámetros de ese final del siglo XIX, ¿no? Pero deja también precedentes para el siglo, lo que va a venir después, ¿sí? Claro. En cómics, en crítica política. Sí, no nos sí. extrañemos de Tía Vicenta, no nos extrañemos de en los 60, no nos extrañemos de eso, sino que acá está el sustento. Claro. Y no nos extrañemos lo que pasa en el 30. Acá también están los vectores dados, ¿sí? Nada más que las componendas políticas hicieron como una especie de status quo. Claro. Esto es importante tenerlo presente. O de una paz armada, llamémosle así. También. Que llegó, que inclusive se prolongó hasta el siglo XX. El régimen del Partido Autonomista se prolongó hasta 1916. Se puede hacer una crónica de la historia argentina de esos años a través del mosquito, porque él fue fundado por Henry Einstein en 1863 y tuvo tirada regular hasta 1893. Son 30 años de caricaturas, de puja, de pullas, de cosas muy graciosas, porque sin embargo reflejaban
la vida política de entonces. Y satiricón y humor en los 70, en realidad agregaron mucho, pero no agregaron nada nuevo en cuanto a lo bizarro, lo extremo y lo grotesco de los dibujos de Henry Einstein, que era un maestro, como una nariz así gigante de Mitre, goteando sobre Alsina y Sarmiento, por ejemplo. O como Roca, como un panadero amasando las candidaturas. Amasando las candidaturas. Bueno, hemos llegado al final de Historia Activa y como todos los días hábiles le decimos, clave la sintonía en el 960. Sigue el boletín informativo a cargo del señor Daniel Badano y posteriormente escuche a Fito Suden en el patio trasero. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Historia Activa.